Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte del Catecismo que habla del sacramento del bautismo, en el punto 1229, que introduce pues un epígrafe llamado la iniciación cristiana. Son 5 puntos en los que el catecismo habla de el bautismo integrado dentro del proceso llamado de iniciación cristiana, que es lo que ahora vamos a explicar. Bien, dice así en el primero de los puntos, en 1229. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente, y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Aquí nos habla de que ese camino, ¿no?, de introducción en el corazón del Señor, pues tiene un recorrido que puede ser rápido o lento. Una primera consideración, creo que importante, es entender que nosotros, como cristianos, no creemos, por encima de todo, creemos en la primacía de la gracia, es decir, al Señor, que es dueño y Señor de nuestros corazones. Él puede hacerse presente, ¿no?, en nuestras vidas, pues de una manera cuasi instantánea, como le pudo ocurrir a Pablo de Tarso, camino de Damasco, cuando el Señor se aparece en su camino y le derriba desde su caballo, ¿no?, y tiene pues un momento de conversión que parece, ¿no?, que es instantáneo. Puede ser también un proceso largo en el que hay en el que haya una lucha entre la luz y la oscuridad. Incluso aunque en algún caso, como el de Pablo de Tarso, parezca, ¿no?, que la conversión es pues casi momentánea e instantánea, eso no quiere decir que en esa persona anterior y posteriormente no haya habido también una serie de procesos, Es decir, aunque el Señor tiene una primacía de la gracia de poderse como dueño y Señor, hacerse presente en nuestras vidas, salir al encuentro, etcétera, y por supuesto nosotros no somos quienes para decirle al Señor pues en qué grados y por qué caminos pues Él se hace presente en nuestras vidas, porque el Señor no está sujeto a nuestros tiempos, y para el Señor pues un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, y Él nos puede hacer madurar en un momento determinado pues con una intensidad tremenda, ¿no? Y además tenemos, yo creo que también conciencia de eso, como ha habido momentos en los que pues hemos estado intentando y procurando avanzar y en nuestra vida espiritual y por lo menos hemos tenido la sensación de que avanzábamos muy poco, y luego en un momento muy concreto pues el Señor ha dado una gracia que ha hecho que en poco tiempo, que en un momento de gracia hayamos avanzado lo que en años no habíamos avanzado en la vida espiritual. De eso tenemos conciencia, tenemos experiencia. Ahora, aunque eso es así, y al Señor nosotros no somos quienes para ponerle un calendario, a Dios no se le ponen calendarios, pero también es verdad que el Señor, pues, la forma en la que tiene ordinariamente, ¿no?, de hacerse presente en nuestras vidas, pues bueno, Él respeta el proceso de crecimiento de la persona humana, y aunque sea más rápido o aunque sea más lento, pues el ser humano tiene necesariamente que pasar unos procesos. No se puede pasar de la oscuridad a la luz, bueno, pues sin haber tenido procesos intermedios, ¿no? Bueno, y filosóficamente se dice lo siguiente: se dice que Dios es el acto puro. Sin embargo, el hombre tiene que pasar de la potencia al acto. Es decir, Dios en un instante, en este mismo instante, tiene la plenitud. Nosotros tenemos que pasarnos de la potencialidad al acto. En potencia somos santos, estamos llamados a la santidad. Ahora, en acto todavía no lo somos,
Tiene que haber ahí un proceso de crecimiento. Pues bien, Dios da esa gracia en distinta forma y en distintos ritmos, ¿no? Pero es cierto que a ese Señor al que no se le ponen, que nosotros no somos quienes, ¿no?, para ponerle calendarios, Él mismo pues que se adapta a nuestro ritmo de crecimiento, aunque todos seamos distintos, aunque no hay dos personas iguales, etcétera, etcétera. Fijaros también que hay parábolas del Evangelio en las que hay cierto conflicto por esto de los ritmos de crecimiento. Como, ¿qué pasa? Que este que ha venido aquí a última hora va a estar llamado a la salvación de la misma manera que los que hemos estado desde la primera hora de la mañana en el campo trabajando, y a algunos les escandaliza, y Jesús precisamente esa parábola, ¿no?, la parábola de los siervos que han sido llamados a primera hora, a media mañana, a última hora de la tarde, pues a algunos les escandaliza el hecho de que reciban la misma recompensa, la misma luz de Dios, la misma presencia, la misma capacidad de gozar de la presencia de Dios, los que han sido llamados a primera hora, a media hora o a última hora. ¿Por qué? Pues porque se están olvidando de que a Dios no se le puede poner calendarios, que Dios puede hacerse presente con intensidad en nuestra vida y que puede haber un acto intenso de amor, intensísimo de amor, como el que tuvo el buen ladrón allí en la cruz, acto de humildad, ¿no? Pues que le esté al hombre haciendo recuperar en gran medida el tiempo perdido. Bien, pero dicho esto, eso no quiere decir que no exista pues una etapa connatural en el hombre, que es la etapa del crecimiento. No pasamos de la potencia al acto instantáneamente, no. El hombre tiene un proceso de crecimiento. De hecho, el mismo misterio del purgatorio, del cual ya hemos hablado, ¿no?, pues en este programa del catecismo, el mismo misterio del purgatorio pues nos habla de un tiempo en el que el hombre pasa de la tiniebla a la luz, en el que el hombre es purificado. Es el misterio de la pedagogía de Dios. Dios misericordioso, Dios paciente, que espera que el hombre vaya creciendo. Acordaros de esa parábola, ¿no?, la que dice, mira, este árbol no ha dado fruto, lo cortamos. Y dice, déjalo, a ver si para el año que viene ha dado fruto. Es decir, Dios tiene una santa paciencia en nuestro crecimiento hacia la madurez. Por eso, hablar de la iniciación cristiana, pues es ver a un Dios Padre paciente, que se adapta a nuestros ritmos, que tiene paciencia con nuestros ritmos, que sabe que nosotros pues no podemos pasar de la papilla a la chuleta, pues sin haber pasado por alimentos intermedios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una iniciativa plena de Dios, pero también al mismo tiempo hay un misterio de la paciencia de Dios que se adapta a nuestros ritmos de crecimiento. Esto es lo que también pues se llama la iniciación la iniciación cristiana, que puede ser recorrida, como dice aquí, rápida o lentamente, pero que comprende una serie de elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida a esa palabra que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Son toda una serie de procesos que acompañan el proceso de crecimiento del cristiano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
puntos a partir de 1230. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo con el largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado post-bautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Bueno, aquí dice algo que es un poco, básico, ¿no? En la medida en que la Iglesia ha pasado, en los lugares ya que ya somos, ¿no?, de tradición cristiana, tradición católica, que pasó de la primera evangelización, pues después ya a estas etapas posteriores, donde ya somos, pues, países tradicionalmente cristianos, claro, el bautismo ya lo reciben los niños, los hijos, con lo cual el catecumenado ha pasado de ser pre-bautismal a post-bautismal. En los primeros momentos en la Iglesia, el catecumenado se recibía antes del bautismo. Ahora que cuando son los niños los que se bautizan, la catequesis que nosotros llamamos es el catecumenado post-bautismal. Después del bautismo se recibe la catequesis. Fijaros cómo en el bautismo de los niños se le pide a los padres y a los padrinos que hagan las promesas bautismales, ¿no? Y la fe del niño se apoya en la de los padres y en la de los catecúmenos, se apoya en ellos, en la espera de que en momentos posteriores, en años posteriores, el niño haga un recorrido personal catequético, ¿eh? O sea que al pasar del bautismo de adultos al bautismo de niños, me refiero mayoritariamente, claro, al pasar del bautismo de adultos al bautismo de niños, bueno, pues la catequesis, el catecumenado que se llama, ha pasado de antes del bautismo a después del bautismo. En el misterio de la comunión de la Iglesia, pues parece que la Iglesia, a través de sus padres y de los padrinos, presta su fe a ese niño antes de su bautismo y luego le acompaña en la maduración, en la expresión de esa fe que poco a poco el niño va desarrollando. Ahora bien, pues el Concilio Vaticano II hizo algo muy hermoso, que fue hacer un redescubrir lo que era el catecumenado de la primera iglesia cristiana, de la primitiva iglesia, la primitiva comunidad cristiana. El Concilio Vaticano II redescubrió eso y publicó, bueno, a partir de sus indicaciones, ¿no?, puso en marcha la publicación de lo que llamamos el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Pues el hecho de que nosotros hayamos redescubierto pues ese camino de la iniciación cristiana. Por otra parte, además, cada vez son más los adultos que también se acercan en nuestros países tradicionalmente cristianos, ¿no?, a recibir el sacramento del bautismo en la edad adulta. Pues porque, aunque tradicionalmente vivamos en lugares tradicionalmente cristianos, hay que darse cuenta de que la secularización ha avanzado muchísimo y existen personas, bueno, pues que en ese paulatino alejamiento de la fe, pues ya han nacido en familias secularizadas que no fueron bautizados desde un primer momento, ¿no? Y especialmente para ellos, bueno, y también está el fenómeno de la inmigración, de muchas personas que han venido de países que no son tradicionalmente católicos, etcétera, de manera que en la misma Europa estamos viviendo el fenómeno de una proliferación muy grande allá por Pascua, cuando llega el momento de Pascua de Resurrección, pues de muchos bautismos que se han ido preparando con este ritual que el Concilio Vaticano II impulsó, el ritual de la iniciación cristiana. Se han ido preparando a lo largo de un periodo largo, especialmente en la Cuaresma, tal y como hacían los primeros cristianos, y pues en la liturgia de la vigilia pascual,
pues se bautizan, ¿eh? Son muchos miles, decenas de miles, ¿no?, los que anualmente, de adultos, los que anualmente se bautizan en Europa de esta forma. Bueno, pues existe este ritual que se llama Ordo Initiationis Christianae Adultorum, ritual de la iniciación cristiana de adultos, que fue publicado en el año 1972. Y en él, pues el Concilio Vaticano II restaura para la Iglesia Latina el catecumenado dividido, pues en diversos grados. Vamos a intentar, bueno, pues hacer un poco una explicación de cómo es este ritual, que es verdaderamente hermoso. ¿Cuál es la estructura de esta iniciación? Acomodándose, ¿no?, al caminar espiritual de los adultos y a la libre cooperación de los catecúmenos, además de un tiempo de instrucción y de maduración, hay grados o etapas mediante las cuales el catecúmeno ha de avanzar, ¿no?, atravesando como puertas, por así decirlo, o subiendo escalones. El primer grado o etapa, ¿no?, de esta iniciación cristiana es cuando el catecúmeno se enfrenta con el problema de la conversión y quiere hacerse cristiano, y es recibido por la Iglesia como catecúmeno. Segundo grado es cuando, madurando ya la fe y finalizando casi el catecumenado, este es admitido a una preparación más intensa de los sacramentos. O sea, en el primer momento todavía no se habla directamente de los sacramentos, sino que se habla de la lucha entre lo que es la conversión en su propia vida, ¿no?, que tiene que cambiar en su vida, pues para que abra las puertas a Cristo. El segundo grado es cuando ya hay una preparación intensa a los sacramentos. El tercer grado es cuando acabada esta preparación espiritual, el catecúmeno recibe los sacramentos, con los que comienza ya a ser cristiano. Son tres, pues, los grados, pasos o puertas que han de marcar estos momentos culminantes, ¿no?, de la iniciación cristiana. Y cada uno de ellos se sella con ritos litúrgicos, ¿no? El primero es, el ritual tiene la entrada en el catecumenado. El segundo es la elección. Y el tercero es la celebración de los sacramentos. El primer tiempo o etapa, por parte del candidato, exige como una investigación, ¿eh? Por parte de la Iglesia se dedica a la evangelización y el precatecumenado, ¿eh? Y acaba en el ingreso en el grado de los catecúmenos. ¿Por qué digo yo investigación? Sí, pues porque hay que escrutar, hay que entrar en el corazón de esa persona para ver, ¿no?, si verdaderamente quiere ser cristiana, si está dispuesta, ¿no?, a arrancar de su corazón, pues todas las raíces del pecado. El segundo tiempo comienza con este ingreso en el grado de los catecúmenos y puede durar varios años, ¿eh?, o puede ser más corto, ¿eh? Lógicamente la Iglesia también, pues se adapta, ¿no?, a los ritmos y a las posibilidades de las personas. Acaba en el día de la elección. Hay pues un día en el que la Iglesia le elige a esa persona, ¿no? El tercer tiempo, bastante más breve, de ordinario suele coincidir con la preparación cuaresmal para la solemnidad de Pascua y se emplea en la purificación o iluminación. Bueno, pues en ese tiempo también se dedica a lo que se llama la mistagogía. ¿Qué es mistagogía? Vais a ver que en el catecismo lo vamos a explicar mañana mismo. La mistagogía es como la explicación, gustar los frutos espirituales, ¿no?, gustar del sentido místico de todos los signos que se hacen en los sacramentos, o sea, entender, zambullirse en el significado místico que tiene cualquiera de las acciones que hace la Iglesia. En resumen, ¿no?, estos son los tiempos. Los grados son el precatecumenado, que es como la primera evangelización, el catecumenado, destinado a una catequesis integral, la purificación e iluminación, para tener una preparación espiritual más intensa, ¿eh? Y esta mistagogía que decía, que es señalando pues el simbolismo de cada uno de los sacramentos. La evangelización y el precatecumenado, igual teníamos que decir una palabra sobre este aspecto, ¿eh? La evangelización y el precatecumenado.
bueno, pues la verdad es que son las conferencias episcopales las que han recibido por parte de la Iglesia pues la capacidad de determinar las circunstancias según bueno, pues la cultura de cada lugar, de cómo organizarlo, ¿no? Pero más o menos tiene las siguientes etapas: la recepción de los candidatos, que se ha de hacer libremente, manifestando su recta intención, aunque todavía no tienen una verdadera fe. Uno se inicia en ese camino. Pues la admisión se hace pues dentro de, dice que no debe de suponer un compromiso, tiene que ser en un ambiente de amistad, de diálogo, en el que alguien sencillamente, es como el noviazgo, o sea, comienza una etapa de noviazgo o de amistad. Fijaros que antes de llegar al matrimonio, primero parece que lo lógico es, primero tengo yo una amistad, más tarde de la amistad paso al noviazgo, dentro del noviazgo vamos pasando ya a una decisión de que voy a entregar mi vida a esta persona, y finalmente paso a la boda, ¿no? O sea, que es que esos procesos también la primitiva Iglesia cristiana los ha vivido así. Primero hay una amistad, que es este momento que estamos diciendo ahora mismo, una amistad. Luego pasa al siguiente punto, que podríamos llamar el catecumenado. El primero es el de la precatecumenado. De la amistad ya se pasa ya al noviazgo, que es del precatecumenado al catecumenado. Y para dar este paso se requieren los candidatos ya una vida espiritual y unos conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Pues se requiere la primera fe, la conversión inicial, la voluntad de cambiar de vida y de tener un trato con Dios en Cristo, y por tanto los primeros sentimientos de penitencia, de pedir perdón a Dios, de hacer oración, etcétera, etcétera. Uno pasa del precatecumenado, que estaba ya más, digamos, como curiosamente preguntando cosas, a ya no tener únicamente una curiosidad, una amistad, sino ya pasar ya a querer, a amar, a tener una relación personal con el Señor. Bueno, pues de los padrinos del catecúmeno, los pastores, los catequistas, los diáconos, tienen que ser los que disciernan cuando uno está maduro para pasar de un proceso al otro. Incluso cuando comienza este momento del catecumenado, se inscriben en los nombres de estos en un libro. Es la celebración del rito del comienzo del catecumenado, que era algo muy importante. Fijaros si era importante en la primitiva comunidad cristiana, que a veces en los momentos de persecución cristiana, persecución contra los cristianos, había algunos catecúmenos que morían, mártires, sin que todavía hubiesen recibido el bautismo. Y entonces la Iglesia siempre entendió que, enterraba a estos catecúmenos con unos ritos pues totalmente similares a si ya hubiesen sido cristianos, porque tenían lo que se llamaba el bautismo de deseo, es decir, como catecúmenos, aunque todavía no habían sido bautizados, estaban ya introducidos en ese camino de Cristo. Por eso, de una manera solemne, incluso sus nombres eran inscritos, ¿no?, en ese libro del catecumenado. Desde este momento los catecúmenos son ya la casa de Cristo, son alimentados por la Iglesia con la palabra. Y los catecúmenos han de estimar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la palabra, aun cuando ellos, fijaros bien, en la primitiva comunidad cristiana asistían a la liturgia de la palabra, y luego cuando llegaba la celebración de la Eucaristía propiamente se salían fuera, porque todavía les faltaba pues la maduración para asistir y para participar plenamente de la Eucaristía. Bien, pues el catecumenado es un tiempo prolongado en el que los candidatos reciben la instrucción pastoral, se ejercitan en un modo de vida apropiado para llegar poco a poco a la madurez. Esto se obtiene de la siguiente forma, ¿no? Por una catequesis apropiada, dispuesta por grados, para presentar íntegramente pues el misterio de la fe, íntegramente, acomodada al año litúrgico, con distintas celebraciones de la palabra. En segundo lugar, al ejercitarse pues familiarmente en la práctica de la vida cristiana, en el día a día, acostumbrándose a orar compartiendo su vida con otros fieles cristianos.
preparados así, digamos, estos neoconversos emprenden un camino espiritual, ¿no? En el cual participan ya del misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque sea pues todavía no plenamente. También con los ritos litúrgicos oportunos con la Iglesia celebra con ellos. Para ayudarles se promueven celebraciones de la palabra. Durante este recorrido, esos adultos que se están preparando al bautismo, pues tienen celebraciones de la palabra. Esto no quiere decir que convenga, que por supuesto que conviene que asistan también a las celebraciones de la Santa Misa, ellos, ¿no? Pues porque hoy en día no tenemos esa costumbre que teníamos en los primeros siglos de que cuando llegaba el momento de la liturgia eucarística hacerle salir fuera. Bueno, pues no, pues eso pues no lo vamos a seguir al pie de la letra como entonces, ¿no? O sea, aunque, fijaros, dice que se puede mantener también, ¿no? Si eso no se entiende como una descortesía, pues esa invitación a asistir a la liturgia de la palabra y quizás ausentarse en la liturgia de la Eucaristía. Bien, en cualquier caso, es un poco como evocar esa etapa del catecumenado en la que ya se ha pasado de la amistad al noviazgo. Bien, el siguiente punto es el tiempo de purificación o iluminación. El tiempo de purificación e iluminación de los catecúmenos suele coincidir con la Cuaresma. Ya pasamos a algo más que el noviazgo. Yo diría, primero amistad, segundo noviazgo, en tercer lugar ya es casi compromiso de que nos casamos, de que le ha pedido la mano y ya entonces ya hay en firme, ya hay fecha de boda. Y esto suele ser en la Cuaresma. En la Cuaresma ya comienza intensivamente una preparación antes de recibir el sacramento. Es el tiempo de purificación e iluminación. Es un momento en el que se dispone a los catecúmenos para celebrar el misterio de la Pascua. Con el segundo grado de la iniciación comienza el tiempo de la purificación, ¿no? Destinado a la preparación intensa. La Iglesia, en ese grado, hace la elección, o sea, la selección y admisión de los catecúmenos para su disposición personal. Y ahora ya, una vez que la Iglesia ha hecho esa selección, ahora ya somos llamados. Porque fijaros una cosa, al final, la certeza de que somos llamados la tenemos porque la Iglesia pronuncia nuestro nombre. Esto en cuanto a ser cristianos y en cuanto a todo. Por ejemplo, uno dice, pues la vocación al sacerdocio. Uno va al seminario porque piensa que el Señor le ha llamado. Tiene esa especie de percepción interior, ¿no? Creo que el Señor me ha llamado. Ahora, al final, la certeza de su vocación la va a tener cuando la Iglesia le llame y pronuncie su nombre. Por aquello que dice el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, la vocación no deja de ser pues una percepción subjetiva de que yo creo que el Señor me llama hasta que la Iglesia pronuncia tu nombre y te llama y te admite, ¿no? Como candidato. Bueno, pues eso también pasa aquí en el bautismo. Eso también pasa aquí en el bautismo. Al final la Iglesia hace una elección, ha hecho un discernimiento, ha visto las cualidades, las disposiciones de esa persona y pasa a hacer una elección. Desde el día de la elección y de esta admisión de los catecúmenos, se les denomina ya elegidos, porque han sido llamados por la Iglesia. Ya no es que tú creas que quieres ser cristiano, no, es que la Iglesia te ha llamado por tu nombre. También se les denomina como competentes, porque la Iglesia ha juzgado, ¿no?, que tienen las disposiciones. Se les llama también iluminados, ya que el bautismo mismo recibe el nombre de iluminación. Y por él los neófitos son inundados de la luz de la fe. Bueno, pues en este periodo, que suele coincidir con la Cuaresma, hay una preparación intensa, que se ordena más bien a la formación espiritual que a la instrucción doctrinal. La instrucción doctrinal se supone que uno ya la ha recibido antes y ahora tiene una formación espiritual. Se dirige a los corazones, es como calentar los corazones, ¿no? Calentar los motores para preparar el día del bautismo. Y también calentar las mentes purificándolas por el examen de conciencia y por la penitencia.
Esto se suele verificar por distintos ritos, especialmente por el escrutinio y la entrega. Bien, ¿qué es esto del escrutinio y qué es esto de la entrega? Lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a hacer primeramente un momento de reflexión. La tercera etapa, que primero hemos hablado, parangonándolo un poco pues con la imagen del desposorio. Primero hay una amistad, de la amistad se pasa al noviazgo, y ya después del noviazgo entra ya como el compromiso, la petición de mano, ¿no? Que es propiamente esta tercera etapa, ese tiempo de purificación, iluminación, que solía durar, suele también hoy en día no hacerse, el catecumenado de adultos, en el tiempo de Cuaresma. Bien, pues suele haber allí como dos gestos principales, ¿no? Que son los escrutinios y la entrega. Los escrutinios se celebran en los domingos, se dirigen, o sea, suponen pues un redescubrir, ¿cuál es su finalidad, no? Descubrir en los corazones de los elegidos lo que es débil, lo que está debilitado por el pecado para sanarlo, y lo que es bueno y positivo para asegurarlo, ¿no? Porque los escrutinios se ordenan a la liberación del pecado y del diablo, y al fortalecimiento en Cristo, que es camino, verdad y vida. Escrutinio, pues, es la palabra escrutar, nosotros nos suena un poco al escrutinio de las quinielas, ¿no? Bueno, pues la palabra escrutar significa examinemos el corazón, veamos qué hay de recto, qué hay de justo, qué hay de impuro que debe ser arrancado, ¿no? Son, por lo tanto, una serie de preguntas que se le hacen al catecúmeno para que él manifieste su deseo recto, su deseo de romper con el diablo, con romper con sus obras, para ser y para manifestar que quiere ser de Cristo. Se le hacen esas preguntas intensamente. Y en segundo lugar, aparte de los escrutinios, se le hacen también las entregas por las cuales la Iglesia confía a los elegidos pues la fe y la oración. En un momento determinado les entrega el credo, les entrega también el Padre Nuestro. Hay la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, que tiende pues a iluminar a los elegidos, ¿no? Se recuerdan de una manera, por ejemplo, en el credo, las grandes maravillas de Dios para la salvación de los hombres. En el credo, en la oración dominical, se descubren el nuevo espíritu de los hijos de Dios, gracias al cual llamamos a Dios Padre. Es como cuando la Iglesia le entrega el símbolo de la fe, le entrega el credo, le entrega el Padre Nuestro. Es como decirle, mira qué maravillas, a qué maravillas vas a asomarte, ¿no? Con tu bautismo. Mira qué tesoros estás a punto de participar plenamente de ellos, pues por el bautismo. Bueno, pues esta es un poco la fórmula por la que la Iglesia, en ese momento de la purificación, iluminación, que ya decimos que ya es la etapa previa, ¿no? a ese desposorio del bautismo, prepara durante esa Cuaresma a los catecúmenos. Dice el ritual, exhórtese a los elegidos para que el sábado santo, en cuanto les sea posible, dejando el trabajo acostumbrado, dediquen el tiempo a la oración y al reconocimiento del corazón y guarden el ayuno según sus fuerzas. Llegado ya el fin de la Cuaresma, pues se les pide que el sábado santo pasen el sábado entero día de retiro, intentando hacer ayuno, ¿no? En la medida de sus fuerzas. Pues entregándose plenamente a ese día de oración, ya es
es como en la noche anterior a las bodas, ¿no? En ese día, si hay alguna reunión de los elegidos, se puede tener algún rito de preparación próxima. Por ejemplo, el efetá, que es un rito bautismal en el que el sacerdote toca con sus dedos los oídos y el labio, y los labios o la lengua, ¿no? Los oídos y la lengua del que está siendo o del que va a ser bautizado, y le dice: efetá, ábrete. Al igual que Jesús curó a aquel sordomudo pronunciando el efetá, tocando su oído y tocando su lengua, también la Iglesia vuelve a hacer ese signo diciendo: ábrete, que tus oídos se abran a la palabra de Dios, que tu lengua se suelte para que puedas tener la facilidad, la capacidad de comunicarte, ¿no?, con el Señor. Como veis, pues es todo un recorrido, un recorrido hermoso el que hace la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Sin duda alguna que muchos oyentes, según me están oyendo la explicación, especialmente los que pertenecen al llamado camino neocatecumenal, o que aunque no pertenezcan, pues conocen o tienen conocidos de este, bueno, pues que es una de las asociaciones dentro de la Iglesia Católica pues más extendidas entre nosotros, ¿no?, el camino neocatecumenal, pues estarán pensando, claro, pues cómo precisamente el carisma que Kiko Argüello pues descubrió y recibió del Espíritu Santo para este camino neocatecumenal, pues precisamente ha consistido en ofrecer a los ya bautizados un recorrido de la fe que es similar al que tenían los cristianos antes de bautizarse, ¿eh? O sea, en el llamado camino neocatecumenal lo que se hace es recorrer después del bautismo pues esas etapas de iniciación cristiana que los primeros cristianos tenían antes de bautizarse. Pues fue una intuición la que Kiko Argüello recibió del Señor, pues precisamente en un tiempo de secularización en el que uno dice, bueno, que hay que reconocer que hay muchos cristianos que tienen un cristianismo o un bautismo sociológico, pues porque han sido bautizados sin que antes o después de ese bautismo hayan tenido pues un encuentro personal, una conversión personal, ¿no? Y bueno, pues en concreto la Iglesia aprobó ese carisma, ese camino en el que uno vaya a posteriori también dando los pasos que daban los cristianos de la primitiva comunidad cristiana antes de bautizarse, ¿no? Pues uno también, por supuesto, ¿no?, que puede recibir esos pasos a posteriori. Bien, vamos a concluir con la lectura nos faltaba un último punto dentro de estos puntos del Catecismo 1229 a 1233 que hoy estamos leyendo, y es lo siguiente. Por otra parte, el Concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse aquellos que se encuentren en uso en cada pueblo siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. Es decir, en algunos lugares, pues imaginemos por ejemplo en África, en sus culturas puede haber unos ritos de iniciación, de introducción, que la conferencia episcopal del lugar puede discernir si esos ritos son adecuados para ser utilizados dentro de esta iniciación cristiana. Pues a veces sí podrán ser utilizados, otras veces no, porque igual tienen un componente pagano, tienen un componente pues de una creencia en falsos dioses. O sea, es decir, también la Iglesia está abierta a traducir su mensaje de fe en elementos culturales, ¿no? Pero claro, eso supone un discernimiento, porque uno lo que no puede hacer es coger cualquier rito iniciático de las culturas sin haber discernido previamente si esos ritos, pues bueno, pues tienen elementos que sean anticristianos. Son las conferencias episcopales de los lugares las que pueden y deben, ¿no?, de hacer ese discernimiento. Y dice el último de los puntos: hoy pues en todos los ritos latinos y orientales la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos: bautismo, confirmación
y Eucaristía. O sea que cuando un adulto ha tenido ese proceso de precatecumenal y luego catecumenal, finalmente la celebración de los 3 sacramentos la recibe pues conjuntamente, ¿no? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Recibe los 3 en un mismo momento. Son los sacramentos de la iniciación cristiana. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía. Es decir, que en los ritos orientales los niños incluso reciben los 3 sacramentos a la vez. A nosotros nos llama eso la atención, pero sí, o sea, en los ritos orientales un niño, en el mismo momento en que es bautizado, se le da también la confirmación, incluso recibe la Eucaristía con una cucharilla que le es introducida dentro de la boca de ese niño. Mientras que en el rito romano, en el nuestro, en el latino, se continúa durante unos años la catequesis, después de haber sido bautizado, para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, que es cima de la iniciación cristiana. O sea que nosotros, la iniciación cristiana pasa unos años en los que el niño, pues desde que recibe el bautismo hasta que recibe pues la Eucaristía, la confirmación, pueden pasar unos años. Sin embargo, en los ritos orientales se reciben desde el primer momento los 3 sacramentos a la vez, lo cual nos llama poderosamente la atención, pero ojo, es que tengamos en cuenta que en los ritos orientales se ha subrayado mucho más el aspecto místico, la iniciativa de Dios, que Él nos llama, Él nos elige antes de que nosotros la hayamos elegido a Él. Es un subrayar, se subraya grandemente, ¿no? En los ritos orientales se subraya la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios. Quizás nosotros somos mucho más dados a las pedagogías humanas, a intentar adaptar a nuestros ritmos las cosas, pero en los ritos orientales se subraya mucho pues la soberanía de Dios que se hace presente en nuestras vidas, y bueno, y el hombre en el fondo lo que hace es contemplar, saborear, quedar impactado, ¿no? por esa magnitud, ¿no? o grandeza de Dios, que es el que lleva la iniciativa en la vida espiritual. Pero en cualquier caso, bien sea los ritos orientales o los ritos occidentales, estamos hablando de lo mismo, de iniciarnos en Cristo, de que sea Cristo quien viva en nosotros saliendo al encuentro del hombre. Bien, damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario, ¿no? de estos puntos del catecismo de la Iglesia que hacen referencia a la iniciación cristiana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.